Muy buenas traders, bienvenidos otro día más a un análisis del oro, el primer análisis de este mes de septiembre. Y para sorpresa de nadie, pues seguramente os habréis dado cuenta de que hoy ha sido un día realmente movidito, no solamente en el oro, también en el forex, en todo tipo de mercados financieros, que hace todo el resto de materias primas, los índices, los bonos, en fin, la verdad que hoy ha sido un día que no ha dejado indiferente a nadie. Pero si queréis saber cómo ganar dinero esta semana con el oro, cuáles son las principales noticias fundamentales, qué es lo que ha ocurrido en el día de hoy y por qué hemos tenido ese gran movimiento y por supuesto ese gran retroceso. Ya sabéis que como siempre este es vuestro canal donde os voy a explicar las principales claves para que podáis ganarle al mercado esta semana. Así que dicho esto, como siempre me podéis seguir en todas mis redes que las tenéis en la descripción de este vídeo y como siempre, comenzamos. Bien, lo primero de todo, ya sabéis que como siempre me gusta empezar con el apartado fundamental, que es lo que ha ocurrido en el día de hoy. Recordaros que el oro está intrínsecamente ligado al dólar. Y claro, ¿qué es lo que ha ocurrido en el día de hoy? Noticias de Estados Unidos y también de fondo noticias de China. Y sí, ya sabéis que China es uno de los principales compradores de oro, ya sabéis, para sus bancos centrales y por supuesto también en tema industrial. Como siempre os digo, el oro pues tiene el componente geopolítico, tiene el componente industrial y tiene también, por supuesto, el componente de refugio, ¿no? Y en este caso, pues ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que esta semana, si os dais cuenta, veníamos de estar en máximos históricos en el oro, por lo tanto siempre puede haber retrocesos. De hecho, lo del retroceso de hoy incluso podríamos catalogarlo dentro de algo normal, porque tampoco tenía sentido ver el oro en 2520 en el mes de agosto, por lo tanto estos son retrocesos sanos, pero también tenéis que tener en cuenta todo lo que hay de fondo. Lo que hay de fondo es, bien ha ocurrido y además ya tenemos los datos del mes de agosto, las compras de oro por parte de los bancos centrales se han reducido de manera inmediata, es decir, durante el mes de agosto la compra de oro ha sido bastante escasa y por lo tanto, pues bueno, la demanda ya sabéis que al final acaba teniendo que ajustarse. Por otro lado también, ¿qué es lo que hemos tenido? Hemos tenido un retroceso del dólar al alza. ¿Por qué? Porque ya no se esperan bajadas de 0,50, sino que se esperan bajadas de 0,25. Lo terminaremos de conocer esta semana con los datos de desempleo que los tendremos el viernes, que además parece que van a salir mejor de lo esperado. Ya sabéis que esto lo he comentado en el vídeo del euro-dólar, pero es importante remarcarlo. Y por supuesto el día de hoy, que ha sido el primer día con noticias de la semana. ¿Y qué es lo que nos han dicho esas noticias? Pues bueno, como os he dicho, por un lado tenemos los PMIs de Estados Unidos, que además ya iban a salir negativos, los tengo por aquí apuntados, iban a salir 48,1 en el PMI manufacturero de agosto y el PMI manufacturero del ISM iba a salir 47,5. Pues bueno, bien, ambos dos no es que hayan salido mejor, incluso dentro de lo negativo, no, es que han salido incluso más negativos de lo esperado. Y ya sabéis que eso pues tiene varias lecturas. La primera lectura fácilmente pues os podéis imaginar cuál es. La lectura es, oye, hay menos demanda industrial, por lo tanto el oro se ve lastrado. Eso por supuesto lo hemos visto sobre todo en materias primas como puede ser por ejemplo el petróleo, el acero o el cobre, ¿no? Que ya sabéis que están ligados más a la demanda industrial, pero el oro no se libra en esta dirección. Por otro lado, también esto mismo lo teníamos en el índice Caixin de China, que además muy pocas veces lo traigo a la palestra, pero claro, si China también entra en recesión industrial, pues como os podréis imaginar, la demanda industrial de oro prácticamente se queda en negativo y eso es lo que podéis ver en el día de hoy. También, ¿qué es lo que hemos tenido en el día de hoy? Pues bueno, hemos tenido estos datos tan negativos que pues, a algunos le pueden oler a recesión. Yo os digo que calma, que hay mucha gente que le gusta vender la moto de ser el próximo adivinador, ¿no? El próximo mago que adivine cuál es la próxima recesión. Pues ya os digo yo desde ya que eso nadie lo sabe. A día de hoy los datos son bastante buenos, bastante sólidos en muchos aspectos. Es cierto que hay otros que son bastante negativos, pero bueno, como siempre podemos buscar el dato que queramos, que siempre vamos a encontrar una respuesta positiva y negativa. Por ahora lo que os digo es que no hay ningún problema. Por otro lado, también recordaros que el riesgo geopolítico esta semana se ha reducido. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque parece ser que con el tema de Gaza, pues parece que hay un alto el fuego por temas humanitarios, etcétera, aunque haya habido ciertos ataques puntuales, pero parece que la tensión en la zona se está aminorando por lo menos durante estos días. Por lo tanto, pues bueno, lo que podéis tener en pantalla también es un efecto acumulado de esto. Es cierto que durante la sesión de hoy, como os podéis dar cuenta, hemos tenido un ligero retroceso al alza. Este retroceso al alza coincide con el apartado técnico, no coincide con otra cosa, además de que, por supuesto, como os he dicho, es unas noticias de unos PMIs manufactureros, es decir, tampoco nos volvamos locos, no es el mayor componente que existe en el oro, por lo tanto ese retroceso al alza, aparte de haber un soporte, también lo que tenemos es que son unas noticias con un calado limitado. ¿Cuándo vienen realmente las noticias importantes para el oro? Las noticias importantes vienen el jueves y el viernes. ¿El jueves qué tenemos?
tenemos, por un lado, tenemos el empleo, o más bien lo que viene siendo el empleo no agrícola, que en este caso, pues el empleo no agrícola, aunque siga siendo reducido según lo que se espera y viene siendo uno de los peores empleos no agrícolas pues de prácticamente los 2 últimos años, sigue siendo positivo, por lo tanto, bueno, cuidado. Por otro lado tenemos el PMI de servicios, el PMI de servicios sale en 55,2, que es la previsión, o incluso sale más elevado, o incluso se baja un par de décimas, 55. Al final tenemos que pensar que la economía americana, igual que el resto de economías, no es el PMI manufacturero, es el PMI manufacturero más el PMI de servicios más el PMI no manufacturero, es decir, que al final el PMI en su conjunto saldría positivo. Por lo tanto, bueno, pensar que eso de recesión, que al final también es una de esas cosas que mueven el oro más o menos, el riesgo, como se digo, pues al final se vería un poco diluido, ¿no? Pero sobre todo lo más importante viene el viernes. El viernes tenemos por un lado nóminas no agrícolas, salen positivas. Al final esto es lógico, uno de los componentes más importantes de las nóminas no agrícolas, que es el sector primario, es el sector terciario, es decir, el sector servicios, y por lo tanto si sale con unos datos muy buenos, lo que vamos a tener al final es unas nóminas no agrícolas que van a influir positivamente en lo que viene siendo confianza americana, y si sale la tasa de desempleo 4,2, pues al final eso lo que termina de reducir es absolutamente que los tipos de interés se vayan a bajar 0,5 puntos en este mes de septiembre, y por lo tanto la presión respecto a lo que viene siendo el dólar caerá, por lo tanto el dólar subirá, y eso lo que provocará es una caída del oro, pero no una caída del oro por el PMI, es una caída del oro acumulada por todo, es decir, PMI por un lado, fortaleza del dólar por otro, es decir, que en ningún momento os estoy diciendo que lo de hoy sea mentira, ojo, no os equivoquéis, es decir, no saquéis esa conclusión precipitada, ya sabéis que hay que ver toda la foto del análisis fundamental. Yo, como bien os decía, en el euro dólar iba progresivamente a ir cayendo a lo largo de esta semana, cosa que ha ocurrido, ¿por qué? Porque el dólar se ha ido fortaleciendo, ¿por qué? Porque no es todo el PMI, es el PMI más otras cosas, y en este caso el dólar a día de hoy, si baja 0,25 justamente una semana antes de que Europa lo baje 0,25, el diferencial entre dólares y euros va a seguir siendo lo mismo. ¿Cuál era el riesgo? Que bajaran más rápido el dólar y el euro y entonces se acelerara esa disminución del gap, por lo tanto fuera menos interesante el dólar que el euro. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues probablemente ocurra desde el punto de vista fundamental es lo que veremos las próximas semanas, pero lo que acabaremos viendo es un fortalecimiento del dólar que había perdido mucha confianza, sobre todo durante las últimas semanas, no solamente por el apartado geopolítico, sino también por el apartado de las bajadas de tipos de interés, que ya sabéis que influyen enormemente en el dólar. Entonces, yo espero, y no creo que sería raro esta semana, que volviéramos a la zona de 2.468, 2.470, incluso el viernes, si fuera con toda su potencia, que volviéramos a 2.451. Digo lo mismo, siempre y cuando esos datos que tenemos encima de la mesa se cumplan, porque como os vengo diciendo desde hace ya prácticamente 4 meses, cuidado que los datos macroeconómicos ya no aciertan ni siquiera, como hemos visto en el día de hoy, en los PMIs, pero no por una décima, sino por 2, por 3 o por 4, así que mucho cuidado y mucha prudencia. Os actualizaré el miércoles también con un vídeo conjunto de análisis del euro dólar de cara a esas noticias que vamos a tener, por lo tanto, estaros atentos. Esto es un análisis preliminar. Por otro lado, desde el punto de vista técnico, fijaros lo que tenemos por aquí utilizando los indicadores de todas las semanas. Fijaros que tenemos por un lado el oro, que además de rebotar en Bollinger, fijaros que nos encontramos que hay suficiente espacio para terminar de subir, caer, por lo tanto no estamos limitados, de hecho no estamos ni siquiera en una zona de sobrecompra o sobreventa. Luego, por otro lado, ¿qué tenemos? El RSI estocástico, pues una corrección bastante rápida, que de hecho fijaros que veníamos de varios falsos cruces, por lo tanto no sería raro que volviéramos a estancarnos en esta zona de sobreventa. También es cierto que pensad que venimos de una sobrecompra desde el mes de febrero que no ha parado de crecer. Es cierto que hemos tenido una lateralización durante el segundo trimestre, pero fijaros durante los últimos meses, por lo tanto también se ve influenciado por eso. Y luego tenemos por aquí el MAC, fijaros que lo que tenemos por aquí es que es cierto que ha empezado con una tendencia bajista y parece que esa tendencia bajista va con fuerza, es decir, que oye, que se ha terminado de debilitar durante prácticamente desde la mitad del mes de agosto, y a partir de ahí, perdiendo fuerza, nos ha llevado prácticamente a perder pues, la dirección alcista que teníamos, o por lo menos muy alcista que teníamos durante los últimos meses. Así que, bueno, si tenemos en cuenta que el RSI estocástico todavía le falta por entrar a la línea lenta, eso le puede dar espacio, pues incluso desde el punto de vista técnico,
todas las cartas pues están puestas encima de la mesa, es decir, que no solamente es el técnico, sino también el fundamental, el que puede impulsar a que el oro vaya a la baja, pero como siempre os digo, siempre y cuando se cumplan las perspectivas que hay en las previsiones. Así que ya sabéis que como siempre podéis darle un like al vídeo, espero que os ayude a ganar o a clarificar qué es lo que está ocurriendo esta semana con el oro y por qué está ocurriendo lo que ocurre, y ya sabéis que volvemos mañana con más vídeos en este que es vuestro canal Invertir en Valor. Así que chicos, os despido, os saludo hasta la próxima.